Hoy nos adentramos en las historias espeluznantes del Parque Nacional del Gran Cañón. Exploraremos 5 casos reales de muertes perturbadoras que ocurrieron allí. Desde desapariciones misteriosas hasta accidentes trágicos, cada historia revela el lado inquietante de este lugar fantástico. Únete a nosotros mientras descubrimos lo que sucedió y nos preguntamos, ¿y si hay más en el Gran Cañón de lo que parece? En una fría mañana de abril de 1993, Donna Spangler, una instructora de fitness de 58 años de Durango, Colorado, estaba con su esposo, Robert M. Spangler, en un sendero empinado en el Parque Nacional del Gran Cañón. El aire estaba fresco y su emoción se sentía. Poco sabía Donna que esta expedición sería la última. La relación de Donna y Robert mostraba signos de tensión desde hacía tiempo. A pesar de estar juntos durante 3 años, su matrimonio estaba marcado por desacuerdos y descontento. Se conocieron en abril de 1989, 4 años antes de la trágica muerte de Donna. Al año siguiente se casaron, pero su matrimonio estaba lejos de ser perfecto. Su falta de intereses compartidos se hizo cada vez más evidente con el tiempo. Donna, amante del fitness y la salud, pasaba sus días enseñando aeróbicos en el Durango Health Club. Robert era un DJ de música country y encontraba paz en la naturaleza, a menudo realizando caminatas en solitario para despejar su mente. La primavera de 1993 trajo un destello de esperanza, ya que la pareja planeó caminar juntos por el Gran Cañón. Parecía una oportunidad para reconectar y redescubrir el vínculo que los unió en primer lugar. Con entusiasmo en sus corazones, emprendieron su aventura. Al llegar al Gran Cañón, Robert eligió el sendero Grandview para su caminata. Era una ruta popular con vistas impresionantes y un terreno desafiante. Horseshoe Mesa, su destino, estaba a unos 6.600 pies debajo del borde. La emoción recorría a Donna mientras comenzaban el descenso. Donna no podía sacudirse la inquietud que sentía mientras caminaban. No era una excursionista experimentada, y el terreno accidentado la ponía nerviosa. Aún así siguió adelante, queriendo aprovechar al máximo su tiempo juntos. Su viaje los llevó a un lugar aislado cerca de la mina Last Chance, donde decidieron acampar por la noche. Era un momento de paz y tranquilidad, a pesar del caos de su relación problemática. Pero la calma se rompió al día siguiente cuando ocurrió la tragedia. En un momento de locura, Robert tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Frente a Donna en el sendero, sucumbió a sus impulsos más oscuros y la empujó al vacío. El mundo pareció detenerse mientras Donna caía por el acantilado, sus gritos desvaneciéndose en el viento a medida que descendía. En un instante, desapareció. El shock y la incredulidad inundaron a Robert al darse cuenta de lo que había hecho. Bajó corriendo el sendero hasta donde yacía el cuerpo sin vida de Donna, con heridas demasiado graves para sobrevivir. El pánico lo atrapó mientras luchaba por aceptar sus acciones. Sabía que no habría vuelta atrás, ninguna forma de deshacer el daño que había causado. Robert fue a la oficina de campo del Servicio de Parques Nacionales. Su mente estaba llena de culpa y arrepentimiento. Contó una historia fabricada sobre la caída accidental de Donna, desesperado por evadir las consecuencias de su crimen atroz. Pero la verdad no permanecería oculta por mucho tiempo. Los guardaparques pronto encontraron discrepancias en la historia de Robert, llevándolos a sospechar algo malo. A medida que investigaban más a fondo las circunstancias de la muerte de Donna, surgió un patrón escalofriante. Parecía que Robert M. Spangler no era el esposo amoroso que aparentaba ser. Robert confesó no solo el asesinato de Donna, sino también las muertes de su primera esposa Nancy y sus 2 hijos Susan y David, casi 15 años antes. Su confesión conmocionó a todos, dejando a amigos y familiares impactados por su oscuro pasado. A medida que salían a la luz los detalles de los crímenes de Robert, la comunidad luchó por reconciliar la imagen del hombre que creían conocer con el asesino despiadado en que se había convertido. Sus acciones destrozaron vidas y dejaron una estela de devastación que perseguiría a quienes lo conocieron durante años. Al final se hizo justicia, pero las cicatrices dejadas por las acciones de Robert nunca sanarían por completo. Donna Spangler, una amada madre, abuela y amiga, se había ido, su vida truncada por la misma persona que había jurado amarla y protegerla. ¿Qué hubiera pasado si Donna hubiera escuchado sus instintos y se hubiera negado a acompañar a Robert en su fatídica caminata? ¿Estaría viva hoy y seguiría con él?
Independientemente de todas estas preguntas, la verdad seguía siendo la misma. La muerte de Donna fue injusta. El 22 de enero de 1977, Michael y Charlotte Sherman viajaron de Texas a California. Michael, recién graduado de la Escuela de Odontología, se había enlistado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y se mudaba por una nueva asignación. Charlotte, su esposa y dedicada maestra de primaria, lo acompañaba. Después de pasar la noche en Flagstaff, Arizona, los Sherman partieron temprano al día siguiente, ansiosos por explorar el Gran Cañón. Llegaron a la entrada del South Rim entre las 9:30 y 10 menos cuarto de la mañana, adentrándose en el paisaje del parque. Decidieron aventurarse por el menos transitado West Rim Drive para disfrutar de las vistas del cañón lejos de las multitudes. Powell Point era su destino, un mirador conocido por sus vistas panorámicas. Mientras los Sherman admiraban las maravillas naturales que los rodeaban, ocurrió una tragedia. Poco después de las 11 de la mañana, sus cuerpos fueron encontrados detrás del Memorial Powell. Ambos habían sido baleados, aparentes víctimas de un robo fallido. La billetera de Michael y el bolso de Charlotte estaban desaparecidos, sugiriendo un motivo para el crimen. A pesar de la presencia de otros visitantes en el área, no hubo testigos del ataque, dejando a los investigadores con pocas pistas. Las únicas pistas fueron informes de una pareja que coincidía con la descripción de los agresores vistos conduciendo una camioneta clara. Las autoridades lanzaron una extensa investigación, pero el caso pronto se enfrió. Con los años, surgieron varias teorías, desde un robo oportunista hasta violencia dirigida. Algunos especularon que los Sherman pudieron haber descubierto actividades ilícitas, mientras que otros creían que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. En 2008, un investigador experimentado, Joe Sumner, se unió a la unidad de casos fríos de la oficina del sheriff del condado de Coconino, reavivando el interés en el misterio. Sumner y su equipo revisaron la evidencia, esperando que los avances en tecnología forense pudieran proporcionar nuevas pistas. En 2013, los investigadores viajaron a Georgia para entrevistar a posibles sospechosos que coincidían con la descripción proporcionada por los testigos. A pesar de sus esfuerzos, no se lograron avances, dejando el caso en un punto muerto. El descubrimiento de evidencia de ADN en la escena del crimen generó esperanzas de una resolución, pero los análisis posteriores no encontraron coincidencias en las bases de datos policiales. La identidad del perpetrador seguía siendo un misterio, dejando a los seres queridos de Michael y Charlotte lidiando con preguntas sin respuesta y dolor no resuelto. Con el paso de los años, el paso del tiempo solo profundizó el sentido de pérdida para los que quedaron atrás. Los padres de Michael, que esperaban ver justicia en el asesinato de su hijo, fallecieron sin cierre. Los alumnos de Charlotte crecieron sin conocer la verdad detrás de su muerte prematura. A pesar de los desafíos y retrocesos, Sumner y su equipo siguen comprometidos a resolver el caso, decididos a llevar cierre a las familias de las víctimas. El misterio de lo que le pasó a Michael y Charlotte Sherman sigue acechando al Parque Nacional del Gran Cañón, sembrando preguntas que pueden nunca ser respondidas. En el calor del verano de junio de 2004, el Parque Nacional del Gran Cañón estaba lleno de actividad, mientras los turistas acudían para disfrutar de sus impresionantes paisajes. Entre ellos estaba Timothy Clam, un joven de 25 años de Illinois. El viaje de Timothy comenzó de manera inocente mientras buscaba un tour en helicóptero por el cañón. Ansioso por asegurar la mejor vista posible, intentó repetidamente reservar el codiciado asiento delantero en un tour aéreo de Papillon Helicopters. La temporada alta significaba que los vuelos estaban completamente reservados, obligando a Timothy a esperar hasta que se presentara una oportunidad. No fue hasta el día siguiente que la persistencia de Timothy dio sus frutos, otorgándole acceso a la posición que tanto había deseado. Mientras se sentaba entre sus compañeros de viaje, la emoción de la aventura se mezclaba con inquietud, imperceptible para todos excepto para él. El video de seguridad se reprodujo, mostrando las medidas de seguridad a los emocionados pasajeros. Pero para Timothy, el video tenía un significado diferente, una señal de los eventos por venir. Sus ojos, fijos en la pantalla, absorbían cada detalle con una intensidad silenciosa, como si se preparara para un ajuste de cuentas inevitable.
Con la rutina previa al vuelo completada, el helicóptero despegó. A medida que el paisaje abajo se reducía a un mosaico de tierra y cielo, Timothy se volvió hacia su interior. Una tormenta se acumulaba dentro de su calmado exterior. Aproximadamente 38 minutos en el tour, la resolución de Timothy se transformó en acción mientras el helicóptero seguía el borde del cañón. En un momento repentino y escalofriante, se desabrochó el cinturón de seguridad y alcanzó la puerta. Sus movimientos eran deliberados y sin prisa. Por un instante fugaz, el mundo pareció contener el aliento mientras Timothy se situaba en la puerta con su mirada en la tierra. Maria Langer, la piloto encargada de la seguridad de sus pasajeros, observó con incredulidad cuando las intenciones de Timothy se hicieron claras. Con un rápido movimiento, se lanzó hacia adelante. Sus manos se extendieron para evitar lo impensable. Pero Timothy, consumido por sus pensamientos, estaba fuera de su alcance. Sin dudarlo, saltó 4000 pies hacia su muerte. Para los que quedaron atrás, el shock resonó en la cabina. Los pasajeros quedaron mudos por lo que se desarrolló ante sus propios ojos. Tras el trágico salto de Timothy, el helicóptero osciló al borde del caos. Su equilibrio fue perturbado por la pérdida repentina de peso. Los pasajeros, tomados por el terror, se aferraron unos a otros mientras Maria Langer luchaba por recuperar el control. Cuando el helicóptero aterrizó cerca de White's Butte, sus ocupantes emergieron sacudidos pero ilesos, con sus mentes impactadas por los eventos que habían ocurrido en el cielo. Para Maria Langer, la memoria de ese trágico día la perseguiría por el resto de sus días. Para Timothy Clam, su acto final de desafío muestra las incertidumbres ocultas dentro de uno mismo. Ni sus amigos más cercanos ni su familia sabían que él ansiaba buscar ayuda para lo que luchaba en su mente, solo para decidir que su último recurso para terminar con su miseria era quitarse la vida. En los días siguientes, las autoridades rastrearon el cañón en busca de pistas del paso de Timothy. Sus esfuerzos fueron obstaculizados por el terreno y la extensión del paisaje. A pesar de sus mejores esfuerzos, no se pudo encontrar ningún rastro de Timothy, dejando solo preguntas en su camino. ¿Qué hubiera pasado si sus últimos momentos hubieran sido dedicados a abrazar la belleza del mundo en lugar de buscar escapar de ella? Mientras la gente se reúne en busca de más preguntas que respuestas sobre su partida, estamos seguros de una cosa. Timothy ya ha encontrado paz de lo que estaba pasando. No importa dónde esté, ya ha escapado de la miseria que estaba combatiendo. Garrett Bonkowski y Jessica Bartz eran una pareja común, llena de esperanzas y sueños para el futuro. Provenían de Peoria, Arizona, y habían planeado mudarse a la ciudad natal de Jessica en Iowa. Era una oportunidad para empezar de nuevo, explorar nuevas oportunidades y construir una vida juntos en un lugar lleno de recuerdos de la infancia de Jessica. Antes de partir, Garrett y Jessica pasaron semanas empacando sus pertenencias, ordenando recuerdos antiguos y despidiéndose de amigos y familiares. Había una emoción en el aire, una sensación de anticipación por las aventuras que les esperaban. Trazaron su ruta, planearon sus paradas y llenaron el coche con todo lo que necesitarían para el viaje. Mientras recorrían la vasta extensión del medio oeste estadounidense, Garrett y Jessica compartían actualizaciones y fotos de su viaje en las redes sociales. Admiraban los rascacielos de Chicago, las colinas de las grandes llanuras y la belleza de las montañas rocosas. Cada nuevo paisaje era un recordatorio de la inmensidad y diversidad de su país, y se sentían agradecidos de experimentarlo juntos. A medida que se alejaban de casa, la comunicación entre Garrett y Jessica se volvió menos frecuente. Los mensajes de texto quedaban sin respuesta, las llamadas iban directamente al buzón de voz, y sus cuentas en redes sociales se quedaron en silencio. Al principio, sus amigos y familiares lo atribuyeron a la falta de señal o a horarios ocupados, pero a medida que los días se convirtieron en semanas, la preocupación creció. Sally Liddycoat, una amiga cercana de Jessica, fue la primera en dar la alarma. Había seguido el viaje de Garrett y Jessica en línea, pero supo que algo andaba mal cuando notó que no habían publicado nada en más de una semana. Contactó a la familia de Jessica, pero nadie había oído nada de ella ni de Garrett desde que dejaron Arizona. En Iowa, la familia de Jessica esperaba ansiosa su llegada. Habían estado contando los días hasta que Garrett y Jessica llegaran a su casa, pero su emoción se transformó en preocupación a medida que los días pasaban sin rastro de ellos.
El padre de Jessica, Brian Bartz, contactó a las autoridades para reportar la desaparición de su hija y su novio, y entonces la búsqueda comenzó. Los investigadores recorrieron la ruta planificada de Garrett y Jessica, revisando imágenes de vigilancia, entrevistando testigos y cruzando la actividad de las tarjetas de crédito. Buscaron en paradas de descanso, estaciones de servicio y atracciones turísticas, esperando encontrar alguna pista que los llevara a la pareja desaparecida. Pero a medida que los días se convirtieron en meses, sus esfuerzos dieron pocos resultados. Entonces, cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, un descubrimiento por un excursionista en el Gran Cañón dio un giro al caso. Los cuerpos de Garrett y Jessica fueron encontrados cerca de un sendero remoto, su coche aparcado cerca, abandonado y olvidado. Fue un trágico final para un viaje que había comenzado con tanta promesa, conmocionando a sus comunidades. La noticia de la desaparición y posterior muerte de Garrett y Jessica se extendió rápido, provocando una oleada de dolor y desconcierto entre amigos, familiares y desconocidos. Se realizaron homenajes, se encendieron velas y llegaron tributos. Pero en medio del luto, surgieron preguntas sobre lo que había ocurrido y por qué su viaje había terminado en tragedia. Una teoría sugería que Garrett y Jessica solo se habían perdido, tomando un desvío equivocado y terminando en la naturaleza remota del Gran Cañón. Pero esta explicación parecía improbable, dado que eran viajeros experimentados que habían planificado meticulosamente su ruta antes de partir. Otra teoría, planteada por las autoridades, fue que podría haber habido juego sucio. La ubicación remota de los restos de Garrett y Jessica, junto con la falta de señales obvias de un accidente o desastre natural, llevó a los investigadores a creer que alguien podría haber sido responsable de su desaparición y muerte. Pero sin pruebas concretas ni sospechosos, esta teoría permanecía solo como eso, una teoría. Mientras continuaba la investigación sobre la desaparición, sus familias lidiaban con la dura realidad de su pérdida. Lloraban las vidas truncadas, los sueños no cumplidos y las preguntas sin respuesta que los perseguirían por años. La historia de Garrett Bonkowski y Jessica Bartz era un ejemplo de cómo incluso los planes mejor trazados pueden salir mal y de que la tragedia puede golpear cuando menos se espera. Pero en medio de la tristeza y la incertidumbre, había esperanza de que fueran recordados no por cómo murieron, sino por cómo vivieron y por el amor y la alegría que trajeron al mundo. George Mancuso era un hombre sencillo con amor por la aventura y pasión por la fotografía. Proveniente de las bulliciosas calles de Nueva York, su corazón pertenecía a la naturaleza del Gran Cañón. Su viaje al cañón comenzó mucho antes de su desaparición. De niño soñaba con explorar sus vastas extensiones y capturar su belleza con su cámara. Pasaba horas examinando fotografías del cañón, imaginándose entre sus acantilados y ríos sinuosos. Al crecer, su sueño se hizo realidad. Realizó muchas expediciones al cañón, cada una más emocionante que la anterior. Caminó por sus senderos, navegó sus ríos y acampó bajo su cielo estrellado. Con cada aventura, George se sentía más conectado al cañón y su belleza. Pero su amor por el cañón no estaba exento de peligros. En 1999, sufrió una grave lesión en la rodilla mientras caminaba por sus profundidades. La lesión lo dejó postrado durante meses, pero solo fortaleció su determinación para seguir explorando. A pesar del dolor, George estaba decidido a capturar la esencia del lugar con sus fotografías. En agosto de 2001, George emprendió su última expedición al cañón. Lo acompañaba su amiga Linda Bremer, una aventurera amante del aire libre. Juntos planeaban llegar a la confluencia del desfiladero del río Pequeño Colorado y el cañón del Sendero de Sal, una zona remota y rara vez visitada. El viaje comenzó como cualquier otro, con George y Linda avanzando rápidamente por los senderos y acantilados. Reían y bromeaban mientras se adentraban en la naturaleza, ajenos a los peligros que les aguardaban. Cerca de su destino comenzaron a formarse nubes oscuras. Sabían que la temporada de monzones estaba en pleno apogeo, pero confiaban en poder superar cualquier tormenta. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes. De repente, se desató una lluvia torrencial sobre el cañón. La lluvia convirtió el paisaje desértico en un terreno fangoso y peligroso. George y Linda sabían que debían encontrar refugio rápidamente, pero no había dónde esconderse.
Mientras buscaban terreno más alto, escucharon el rugido distante del agua en movimiento. Era el sonido de una inundación repentina, avanzando por el estrecho desfiladero con fuerza. Se dieron cuenta de que estaban atrapados, sin ningún lugar a donde correr o esconderse. La inundación los arrastró con un rugido ensordecedor, lanzándolos a las aguas furiosas. Se aferraron desesperadamente el uno al otro, luchando contra la corriente que los arrastraba río abajo. Rocas caían, árboles se desplomaban, y las aguas, antes tranquilas, se convirtieron en un torbellino de destrucción. George y Linda lucharon contra los elementos durante horas. Su fuerza menguaba con cada momento. Intentaron mantenerse a flote, mantener la cabeza fuera del agua, pero era una batalla perdida. Al final, no fueron rivales para las aguas del cañón. Cuando la inundación cesó, George y Linda no aparecieron. Equipos de búsqueda recorrieron el cañón durante días, rastreando el terreno en busca de señales de ellos. Helicópteros sobrevolaron la zona, sus luces de búsqueda cortaban la oscuridad en busca de cualquier rastro. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, George y Linda siguieron siendo un misterio. Sus familias quedaron con la incertidumbre de su pérdida, aferrándose a la esperanza de que algún día serían encontrados. A medida que los días pasaban y se convertían en semanas y meses, surgieron teorías sobre lo que les había sucedido. Algunos creían que habían sido arrastrados por la inundación y ahogados, con sus cuerpos perdidos para siempre en las profundidades. Otros especulaban que habían encontrado refugio en algún lugar de la naturaleza, esperando ser rescatados. Con el tiempo y sin señales de George y Linda, la verdad se hizo cada vez más evidente. Se habían ido, víctimas de un paisaje que ya había reclamado muchas vidas antes. Y aunque nunca se encontraron sus cuerpos, sus recuerdos vagarían por el Gran Cañón, perdidos pero nunca olvidados.